u otra forma demostró cómo rescatar a su pueblo. Todos los profetas y todas las personas a quien ha elegido a lo largo de la historia de salvación, de la historia del mundo, de la creación, pues ha sido comunicar su misericordia y su amor hacia un pueblo. Desafortunadamente, por el pecado de Adán y Eva, la gracia que Dios tenía para nosotros, sus hijos, en ese momento por el pecado, se vino abajo. Y por lo tanto, Dios tiene en su mirada amorosa los ojos bien vistos en su pueblo para después enviar al Mesías, a su Hijo amado. Entonces, Dios nos ama tanto que Él sin ninguna necesidad nos ha demostrado lo que Él anhela para cada uno de nosotros, que es regalarnos el amor. Por lo tanto, también como humanos debemos de tener consideración de que necesitamos a Dios para caminar, necesitamos a Dios para incluirlo en nuestras decisiones, en nuestros sueños, en nuestros deseos, porque también Dios tiene un sueño y un deseo para cada uno de nosotros. Dios en su gran amor y en su gran misericordia ha pensado en ti desde el día que estabas en el vientre de tu madre y te tiene aquí por una misión específica y para que tú sigas nutriéndote de ese amor y de esa misericordia que Él nos da. Entonces, el amor de Dios es como el calor del sol, ¿verdad? El calor del sol que nos abriga, ¿verdad? En un momento en que en nosotros hay frialdad. El Padre Félix de Jesús, fundador de los Misioneros del Espíritu Santo, él dice bien claro que nosotros como cristianos debemos de ser como el girasol. Si se van a un campo donde están sembrados los girasoles, van a darse cuenta que el girasol siempre va caminando hacia el sol, va siguiendo su rumbo, ¿verdad? Entonces el girasol va siguiendo el sol, y así dice, cada cristiano, cada bautizado debe de estar constantemente en esta unión, en esta comunicación con Dios, así como el girasol puede entender que tiene que estar siempre su mirada fija hacia Él y dejar escuchar, ¿verdad?, su voz. Pero para escuchar su voz es necesario reconocer, ¿verdad?, que cada uno de nosotros tiene una misión específica. No dejarse guiar nada más por decir, esto es lo que me toca, esto es lo que hago. Y muchas de las veces el peor error que cometemos como católicos es decir, pues yo ya cumplí con ir a la misa y nada más, ¿verdad? Y yo creo que no se trata de eso, de cumplir, se trata de hacer un poquito más, de dar más, ¿verdad?, como católicos. Y eso pues es también el aprender de nuestra fe, el aprender a reconocer que la vida sacramental es muy necesaria en nuestra vida como bautizados o como bautizadas. Por lo tanto, el calor del sol, ¿verdad?, camina sobre el espacio hasta encontrar algo o alguien a quien pueda hacerse valer de él. Si no lo encuentra, sigue, ¿verdad?, así, sin ser utilizada el calor del sol. Pero nosotros, así como la gracia de Dios, Él nos da a todos la gracia por el bautismo, también nos da la vida sacramental, y como cristianos, como bautizados, debemos de ser asiduos a recibir el sacramento. El agua del cielo solo tiene beneficio cuando cae a la tierra, y sobre todo la tierra la necesita, pero si no ocurre, el beneficio se pierde. El viento también sopla, ¿verdad?, y no tiene beneficio mientras no sea utilizado como para refrescar nuestro ambiente y efectuar cambios en el clima, o a veces para conducir un barco de vela. Entonces, de la misma forma que el sol, el agua y el viento, solo cuando son utilizados traen beneficios, también así la gracia de Dios a través de la vida sacramental. El sacramento, si lo pudiéramos definir, es una gracia invisible del amor de Dios. Gracia invisible del amor de Dios. Les decía yo a un grupo allá en California que como sacerdote, el primer bautizo que yo realicé fue un bautizo particular. Yo me ordené un día 19 de septiembre y el día 22 me llevaron a una niña que la acababan de sacar, una bebita que la acababan de sacar del hospital, que ya se estaba muriendo.
y ella, hagan de cuenta que tenía una especie de parálisis donde estaban todos sus huesitos, todos sus brazos, así como paralizados, como estresados, ¿verdad? No tenían movimiento. Y decían sus padres que desde bebita ella había nacido así y no ha habido ningún quiropráctico que pudiera poner sus manitas como bien, ¿verdad? En su forma y estado normal. Y recuerdo yo que cuando estaba yo echando el agua, ¿verdad? Que estaba echando sobre su presentecita el agua bendita, y diciendo la fórmula del bautismo: yo te bautizo, y dije el nombre de ella, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cayendo la última gota de agua bendita en su frente, la niña empezó ahora sí que a mover sus manitas, ¿verdad? Y se abrazó de su madre en ese momento. Entonces yo pude entender esto que como definición entendemos, el sacramento. El sacramento en sí es una gracia invisible del amor de Dios, que nosotros humanamente a lo mejor no podemos ver, y que muchos bautizados o muchos católicos no practicantes, ellos se quedan en ese nivel de yo voy a la iglesia cuando me nazca, yo voy a la misa cuando me nace y nada más. Pero si supieran qué desperdicio de gracia están ellos realizando, si al menos fueran conscientes del poder sanador que tiene la vida sacramental, este mundo sería diferente, la iglesia sería diferente, familias, de verdad, habría paz, habría amor. Pero desafortunadamente a veces le hacemos más caso al lado humano, al lado del pecado, que más al lado de la gracia. Entonces los sacramentos de nuestra iglesia siempre van a ser de parte de Dios, y vienen de una forma gratuita, ¿verdad? Es decir, es una gracia. La gracia no se compra, la gracia se adquiere gracias a la voluntad de cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque si el cristiano no quiere recibir el sacramento de la confirmación, pues no se lo van a dar a fuerza, ¿verdad? Dios no se lo va a dar a fuerza. Por eso Dios nos da la libertad de libre albedrío para decidir entre el bien o el mal. Y cada uno decide: o quiero estar en su gran amor y en su gran misericordia, este regalo, ¿verdad? De la gracia. Cada uno de nosotros debe de entender que nosotros como iglesia, como miembros de la iglesia, estamos llamados a ser también sacramento, a través de ser medios de encuentro entre el hombre y Dios. Es decir, yo como bautizado, por el regalo de las promesas bautismales de ser profeta, rey y sacerdote, como profeta estoy llamado no solamente a denunciar las injusticias, a buscar la justicia para mi gente, pero también a interceder por mi gente ante Dios. Y yo como bautizado también soy sacramento, porque gracias a mi vida sacramental yo os puedo ser canal, o puedo ser puente de encuentro entre ella y Dios, ¿verdad? ¿De qué manera? En mi cercanía, en mi trato a ella, en hablarle de Dios, en decir: no estás sola o no estás solo, Dios está contigo. De esa manera nosotros somos un sacramento también para los demás. ¿Por qué? Porque hemos recibido los sacramentos, y eso nos da esa gracia, esa bendición. Fíjense, yo les digo a la gente, hablando, al ratito voy a ahondar más en el sacramento de la reconciliación, pero cuando nosotros pecamos, cuando no estamos en gracia, nosotros no es que acabemos con la gracia de Dios en nosotros, la detenemos. La gracia de Dios se detiene, ¿por qué? Porque hemos hecho caso al pecado más que a vivir la gracia. Entonces, lo que hacemos es detener la gracia, y hasta que no nos reconciliamos con Dios y su gente, su pueblo, es cuando nosotros reactivamos esa gracia y volvemos a caminar en la luz. Fuera de ahí vamos a estar deteniendo la gracia y vamos a estar pecando y perdiéndonos no solamente en la oscuridad, sino también perdiéndonos de adquirir o de participar de la santidad que Dios nos invita a abrazar en nuestra vida diaria. El anhelo de Dios siempre es regalarnos el amor, y que también descubramos nuestra misión, lo que cada uno tenemos en la vida. Cuando yo estaba en el seminario, para mí era muy difícil el hacer deportes con mis hermanos.
Y recuerdo yo que, porque yo de niño, pues mi padre siempre fue muy estricto conmigo y me decía, ¿usted quiere jugar fútbol? Quítese los zapatos y vaya a darle con los pies descalzos de patadas al balón, ¿verdad? Porque a mí me cuestan los zapatos, me decía mi papá, y a veces a mí me daba vergüenza, ¿cómo que van a dar descalzos dándole patadas al balón? Y yo crecí con ese, no miedo, no con ese temor al deporte, sino con esa falta de conocimiento al deporte. Entonces, práctica yo no la tengo, pero me gusta ver el deporte, ¿verdad? Entonces, cuando estaba en el seminario, para mí el reto fue jugar al deporte con mis hermanos. Todos los días teníamos 1 hora de deporte y para mí era como mi cruz, ¿verdad? Y me acuerdo yo que los hermanos siempre, cuando en el básquetbol defendían el balón, siempre o me aventaban o pasaba algo. Cuando estaba de portero en el fútbol no había quien me diera más de 4 balonazos en la cara. Y para mí eso yo no lo podía entender y yo salía y ¿por tú qué traes conmigo, verdad? Le decían los hermanos, ¿y tú qué quieres de bronca conmigo? Y un día le dije al padre, a mi director espiritual, ¿sabes qué, padre? Yo ya no aguanto estar en el seminario, ya me voy a ir para la casa. ¿Por qué? Porque es que no aguanto a mis hermanos, o sea, a veces me quieren tumbar en el deporte y dicen, no, hermano, es que son las reglas del juego, están defendiendo el balón, tienes que ser consciente de eso, ¿verdad? Y luego decía, mira, por esa razón tú te estás molestando y que porque hay veces que hay discrepancias en las juntas comunitarias. Dice, ¿qué pasó con los hijos de Zebedeo? ¿Qué quería la mamá de los hijos de Zebedeo? ¿Ustedes me pueden decir? Que se sentara uno le dice a Jesús, Señor, ya te pido que un hijo mío se siente a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y qué le dice Jesús? A mí no me corresponde, sino a mi padre, ¿verdad? Decidir si se va a sentar uno a la izquierda o a la derecha. Pero dice, ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? ¿Y ellos qué dicen? Sí, ¿verdad? ¿Y qué hacen el día que está Jesús en oración en el huerto? Se quedan dormidos y luego después, cuando ya llega toda la que viene detrás de Jesús, ¿qué hacen los discípulos? Se esconden. Entonces no supieron beber el cáliz, ¿verdad? No supieron realmente hablar. Y me decía el padre, mira, si la madre de Zebedeo pedía que sus hijos se sentaran uno a la izquierda y otro a la derecha, y luego también había discrepancias entre los apóstoles, también aquí como nosotros que somos también muy humanos como los apóstoles, también hay discrepancias, también hay problemas. Pero tienes que saber que el sueño que Dios tiene para ti, para tus hermanos en la vocación, es el que y es el Padre. Así como este hermano que estuvo en el deporte tiene el sueño de ser sacerdote, también Dios tiene el sueño que él sea sacerdote, Jesús es sacerdote, y es saber entender que estamos en la misma barca, que podemos estar en el momento de dificultad como podemos estar en el momento de alegría. Entonces, así como los discípulos están invitados a participar de esa gracia también y de ese encuentro con Jesús, dice, en la familia sucediera lo mismo. En la familia somos tan diferentes, así como los dedos de la mano, ¿verdad? Cada uno tiene una manera de ser, una manera diferente, pero sin embargo, el sueño de Dios es que esa familia siempre viva feliz, que siempre viva en gracia, que siempre tengan a Jesús como su centro y que están en la misma barca. Y si se entendemos la situación de cada uno de nuestros hijos, todo va a ser diferente. Todo va a ser diferente. ¿Por qué? Porque sabemos que también, como se equivocan nuestros hijos, también nosotros nos equivocamos. Pero también, como padres de familia, tienen que seguir guiando a sus hijos, haciéndoles ver cuán importante es amar a Dios y amar a los demás. Y respetar a Dios y vivir sus leyes, vivir sus preceptos, vivir sus mandamientos, pero también a la vez saber que tiene una misión en la vida. Santa Teresa, Madre Teresa de Calcuta, tiene una frase que a mí me gusta mucho, dice, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y es cierto, o sea, tiene mucha sabiduría esa frase, y mucha verdad, que no vive para servir, no sirve para vivir, y nuestra vida está invitada, ¿verdad?, a reproducir el servicio a los demás. Entonces, los sacramentos de la iglesia, ¿cuántos son? 7. El primero es
segundo, el tercero, el cuarto, primero bautismo, segundo confirmación, el tercero reconciliación, el cuarto Eucaristía, el quinto la unción de los enfermos, el sexto la orden sacerdotal y el séptimo matrimonio, ¿verdad? Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1213, en referencia al bautismo, nos dice que es el fundamento y el pórtico de la vida cristiana. ¿Por qué es el fundamento y el pórtico de la vida cristiana? Pues porque es el primero de todos los sacramentos. El primero de todos los sacramentos. Y yo no puedo, si yo no soy bautizado, no puedo llegar con el sacerdote a decir, oh, así como los niños están recibiendo la Eucaristía, así como ellos, yo también quiero recibirla. Pero ¿estás bautizado? No, no soy bautizado. No, pues tienes que bautizarte. Pues yo no puedo pedir un sacramento de la confirmación si yo no soy bautizado. No puedo pedir matrimonio si no estoy bautizado. Es decir, si no quiero vivir el sacramento del matrimonio como bautizado, como católico, entonces tengo que primero bautizarme. Entonces es bien necesario. El sacramento del bautismo viene del griego, que significa inmersión, ¿verdad? Sumergirse. Y las Escrituras dicen que es el que nos ayuda a reconocer que nosotros no solamente salimos limpios de nuestro pecado original, sino también estamos llamados a generar la misión que recibimos desde Él. Por eso el bautismo es bien claro, no solamente la fórmula del bautismo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino también somos iluminados por Cristo a través del cirio pequeño que nuestros padrinos encienden del cirio pascual, y el sacerdote Armando recibe la luz de Cristo, que es la luz que me va a iluminar toda mi vida aquí en esta tierra. Y es interesante que en la vida de los cristianos solamente el cirio pascual es de 2 veces. ¿Sí saben eso? Porque si ustedes ven el cirio pascual, no se enciende ni en el matrimonio, no se enciende ni cuando es una quinceañera, ni en la confirmación. Se enciende solamente en el momento del bautismo y en el momento de su misa de funeral. ¿Por qué? Porque así como cuando fue bautizado nuestro hermano que ha fallecido, se le dijo, recibe la luz de Cristo, Cristo la iluminó toda su vida. Y ahora esa misma luz que recibió ella en su bautismo la va a iluminar para llegar al cielo. Ese es el sentido del por qué se encienden 2 veces en la vida del cristiano el cirio pascual. Entonces, somos liberados por el bautismo del pecado original, recibimos el regalo de la fe y que es peticionada por Dios por medio de nuestros padres, padrinos y creyentes presentes. Fíjense, yo les digo a las niñas que cumplen sus 15 años, cuando tú fuiste niña, cuando eras bebita, tu padrino, tus papás y tus padrinos te trajeron la pila bautismal y ellos profesaron la fe en tu nombre. Ahora tú vas a hacerlo por ti misma, o cuando haces la confirmación de niños, de pequeños, sus papás y padrinos, ellos profesaron las promesas bautismales, renovaron su fe a través del Todopoderoso, renunciaron a Satanás, pero fue en tu nombre. Ahora tú misma o tú mismo lo vas a hacer con tu propia voz, ¿verdad? Con ese sentido. Y también por el bautismo nos integramos a la Iglesia Universal, que significa católico, ¿verdad? Recibimos el Espíritu Santo y todos sus poderes. Y nos unimos a Jesús en su vida, muerte y resurrección, y con esto la capacidad de ser sacerdote, profeta y rey, como Él lo es. Y les decía, como profetas estamos llamados a demandar las justicias, a pedir justicia por los que necesitan de Dios, y también a pedir por mis hermanos, por las necesidades de mi familia, por necesidades del mundo. Eso es ser profeta. El ser va a invadirlo, tú vas a cuidar tu corazón. Vas a cuidar tu corazón para que nada negativo entre en él. Porque si entra algo negativo a él, detienes la gracia de Dios y te dedicas a pecar y te dedicas a odiar. En esto de ser bautizados, nos está dando una lección de humildad. Que se presentó, lo quiero
bautiza como diciendo, como yo soy el Hijo de Dios, yo quiero que me bautices primero, porque la fila está muy larga. Yo quiero ser primero porque soy el Hijo de Dios. No, él también se formó. Y si vemos las películas, vemos que también él va en una línea, ¿verdad? Formado. Él no fue a adelantarse por ser el Hijo de Dios, al ser el Mesías, sino él nos da ese regalo de la humildad. La humildad es la madre de todas las virtudes, ¿ok? Y la madre de todos los vicios es la soberbia. Cuando somos soberbios, somos capaces de querer derribar a quien se nos ponga enfrente. Somos capaces de destruir, somos capaces de odiar, somos capaces de hacer daño. ¿A mí qué me vienes a decir? Yo sé más que tú. ¿A mí qué me vienes a hacer? Yo puedo hacer más que ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. O sea, llegamos con esa soberbia, o yo sé más que tú, yo sé más que este. Y si no es por soberbia, donde no queremos bajar y decir, hay que ser humildes y reconocer que todo el mundo puede realizar sus cosas porque Dios le da la capacidad de hacerlo. Cuando no somos bautizados, solamente somos criaturas de Dios, ¿verdad? Mientras no soy bautizado, soy una criatura de Dios, pero cuando ya eres bautizado, eres un hijo de Dios. Gracias a que Jesús, nuestro Señor, nos da, por Él tenemos acceso a Dios Padre, a la gracia, y por eso, ¿verdad?, nos llamamos y recibimos el regalo de ser hijos de Dios. Cuando somos bautizados, aparte del agua, ¿qué otros sacramentales se utilizan? El aceite. ¿Cuántos tipos de aceite hay? Tres. Sí, pero ¿cuántos de esos tres son puestos en el bautizado? ¿Cuántos? Uno. Miren, en el bautizado lleva agua, ¿verdad? Agua bendita. Agua bendita. Luego también están los aceites. Aquí traigo los aceites. Aquí traigo 3 aceites, ¿ok? Pero solamente 2 de ellos son los que se utilizan, que es el aceite de el catecumenado y el aceite crismal. El aceite crismal es el que tiene la infusión del Espíritu Santo, porque el obispo lo consagra en el lunes antes de Jueves Santo y sopla sobre él. Y aparte de eso, está hecho de diferentes hierbas y plantas aromáticas, y es el único aceite que tiene un aroma muy especial. Por eso se le nombra el santo crisma, que es el aceite del Espíritu Santo. El aceite catecumenado es un aceite muy diferente y un poquito más simple. Y luego está el aceite de los enfermos, ¿verdad?, que es otro aceite que se utiliza para cuando vamos a ungir a un enfermo. Entonces, ¿qué efecto tiene un aceite en un bautizado? Fíjense, si yo le pongo una gotita de aceite a mi camisa, ¿ustedes creen que si yo la lavo después con el mejor jabón que existe en el mundo, se le va a quitar esa mancha? No. Si yo le pongo a un documento una gotita de aceite al documento, ¿creen que lo voy a poder borrar con un borrador? ¿Se va a quedar ahí? Ese efecto tiene el aceite. Por eso, cuando somos bautizados, se nos unge nuestra frentecita con una cruz también, con el aceite crismal, como sellos que ya nadie nos lo puede borrar. Es un sello indeleble. Por eso a mí me llama la atención estos hermanos separados que antes eran católicos y dicen: no, yo ya me bauticé en la iglesia, ya recibí a Cristo en la iglesia, ¿verdad?, la pentecostal, o llámenle el nombre que quieran. Pero si siempre fuiste católica, o sea, nadie te puede haber quitado porque tienes un sello desde siempre. O sea, que te hayas querido meter al agua, pues era tu rollo, ¿verdad? Pero en realidad tú siempre fuiste católica y vas a morir siendo católica. Aunque tú digas que estás abrazando otra fe, vas a ser católica por siempre. Amén. Entonces, como igual el sacerdote, ¿verdad? ¿Qué pasó con el padre Pro cuando él era sacerdote? Yo como sacerdote, obviamente el aceite crismal se utiliza para la confirmación, pero también para la orden sacerdotal. Nos consagran las manos con aceite crismal y nuestra frente, somos ungidos, ¿verdad?, en nuestra cabeza. Y
y tenemos ese sello especial. Al padre Pro, cuando era la persecución religiosa, a él le cortaron, le rebanaron sus palmas de sus manos. Porque entendiendo que según los perseguidores de la iglesia de ese tiempo creían que rebanar, quitar las palmas de las manos se les quitaba el sacerdocio. ¿Por qué? Porque era tío de sus manos, ¿verdad? Cuando fue decapitado, ¿verdad? Porque también tenía entonces, el aceite juega un rol muy importante para el en la confirmación, vuelvo a decir, se vuelve a utilizar el aceite crismal, y la confirmación, en pocas palabras, es que nos une más íntimamente a la iglesia el sacramento de la confirmación. Y por la confirmación lo recibimos ya sea cuando somos niños o también cuando somos adultos. Recuerden que hay una formación cristiana para adultos que se llama rito de iniciación cristiana para adultos, RICA, conocido como RICA. Ahí para los adultos que no tienen ningún sacramento se les da o les falta alguno de los sacramentos. Después de una formación de 6 meses o 8 meses máximo, se les prepara para recibir su sacramento en la vigilia pascual, ¿verdad? Entonces, el mes de octubre clase, noviembre, diciembre, la mitad de diciembre, regresamos a la mitad de enero, febrero, y en marzo, cuando es la vigilia pascual, reciben sus sacramentos. Que es la primera, el bautismo, la confirmación y la primera comunión. Esos 3 son los sacramentos de la iniciación cristiana, y están justamente en el grupo de sacramentos de iniciación, porque aunque son 7, están divididos en 3 grupos: sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y primera comunión. Y luego están los sacramentos de la sanación. ¿Cuáles son los sacramentos de la sanación? La unción de los enfermos y la reconciliación. Y podemos decir, ¿por qué la reconciliación está en el grupo de los sacramentos de la sanación? Porque estamos enfermos del alma. ¿Verdad que San Agustín decía que la iglesia era un hospital de almas enfermas? Era un hospital de almas enfermas, porque todos los que vamos o acudimos a la iglesia, de una u otra manera necesitamos la salud espiritual que nos provee Dios a través de la reconciliación. El sacramento de la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos es un sacramento que nos confiere la iglesia y que nos da esa sanación que necesitamos o nos prepara para una cirugía o para algún tratamiento que vamos a iniciar, o porque tenemos una enfermedad ya crónica y que necesitamos tener ese sacramento. Hay una discrepancia, una falta de entendimiento o de conocimiento en cuanto al último viático, ¿verdad? Al último viático y a la unción de los enfermos. La unción de los enfermos lo puede recibir un niño que va a ser hospitalizado, lo puede recibir, yo lo recibí por las 2 cirugías que tuve, entonces está en sus últimos momentos para morir. Si se puede confesar sus pecados, bien; si no, se le da la absolución, ¿verdad?, en ese momento, pero recibe también los mismos aceites, de enfermo, y se le da, se hace un rito especial en preparación al alma que se va a reconciliar con Dios, que va a tener este encuentro con Dios. Entonces, ese es el efecto del sacramento de la unción de los enfermos. Pero de la Eucaristía, queridos hermanos, la Eucaristía nos fortalece para luchar contra el pecado y para luchar contra la tentación constantemente. Si nos pudiéramos preguntar qué cosa es el pecado hagan de cuenta que es la ausencia de Dios, ¿verdad? Mientras yo estoy en pecado, yo no tengo o no considero a Dios como mi centro. ¿Por qué? Porque yo estoy haciéndole caso al mal, ¿verdad? Entonces, el pecado es la ausencia de Dios. Y la Eucaristía nos da esa fortaleza para estar más en gracia de Dios. Y nosotros a la vez somos Eucaristía para Dios. El agua tiene un efecto muy especial en la vida del cristiano.
Cuando vamos a la misa a recibir la comunión, la Eucaristía, recuerden que hay unas filas bautismales con agua bendita a la entrada de la iglesia, o hay pequeñas fuentecitas de agua en las puertas. ¿Qué han hecho los católicos cuando llegan a la iglesia? Ok, van y toman agua bendita y se persignan, ¿verdad? ¿Qué significa esa persinada con agua bendita al llegar a la iglesia? Que renovamos nuestro bautismo, renovamos el bautismo, es renovar nuestro bautismo. Y luego, cuando dice el diácono o el sacerdote, vayamos en paz, amar y servir a Dios y a los demás, la misa ha terminado. Nuevamente, somos testigos que muchos de nuestros hermanos se paran de su banca y se van nuevamente a la pila bautismal, y antes de salir a la puerta, vuelven a tomar agua bendita y se persignan nuevamente, ¿verdad? Quiere decir que todo lo que yo escuché, todo lo que yo aprendí, lo voy a ir a poner en práctica allá afuera, ¿verdad? Como buen profeta que soy. Entonces ese es el significado. No es nada más atiguarme para que me vaya bien durante la semana, sino es para realmente lo que yo aprendí y lo que yo escuché, voy a ir a ponerlo al servicio de los demás, voy a ir a ponerlo en práctica. Entonces tiene ese significado el agua bendita, ¿verdad? No voy a pasar como un amigo sacerdote que no es religioso, que no es de los misioneros. Nosotros como misioneros del Espíritu Santo, cuando llegamos a la congregación, tenemos 2 años, una hora diaria o 45 minutos, a la semana una hora, pero durante 2 años nos dan una clase que se llama Etiqueta y Buenos Modales. En esta clase supuestamente van personas que con este conocimiento que nos enseñan a comer en la mesa, a comportarnos en la mesa, y hay desde la cuchara más chica hasta la cuchara más grande, todos los cubiertos bien puestos, el plato para el plato fuerte, el plato para la ensalada, el plato para la sopa, y cómo también nosotros podemos ponerlos, ¿verdad? Y también los vasos y la taza para el café, el platito para el pan, etc. Entonces nosotros sabíamos muy bien identificar todo esto. Pero también se ponía una copa con agua, y no era para tomar. La copa con agua que ven ahí puesta al inicio, que ustedes vieron, que no es para tomarse, es para mojarse las yemas de los dedos si ustedes agarran grasa, ¿verdad? Es como una especie de piel y ahí hasta hace remoladas de limón, porque el limón corta la grasa. Cuando yo fui ordenado sacerdote, tenían limones y rajas de limones en una suerte, porque tenía yo que, ahora sí que exprimir mis manos justamente para quedar limpio, para que me cortara la grasa. Y dice este padre, dice, qué bueno que tú supiste identificar en una cena esto de los vasos, las copas, los vasos, dice, porque imagínate que a mí en el verano, dice, yo soy de la diócesis, y él dijo que era de la diócesis, no era religioso. Y se me invitaron a una fiesta muy elegante, unas señoras de la pura alta sociedad, esas señoras copetonas, dice, y haga de cuenta que me sentaron con puras millonarias, ¿verdad? Ahí en México, dice, y pues era el verano y con tanta calor, y yo llego y me siento a un lado de una de ellas, y si miré la copa con agua, y yo no sé por qué no le ponen hielo, ahorita deberían poner hielo, y que me tomo la copa de agua, y me dice la señora, no padre, es que no es para tomarse, es para lavarse las yemas de los dedos y agarra grasa. Ahorita hay que pedirle una bebida, porque ahorita van a venir el mesero a ponerle su bebida especial, ¿verdad? Entonces, que no nos vaya a pasar lo mismo, ¿verdad? Saber que el agua bendita es nosotros identificamos cada comunidad que viene a vivir la misa. Por ejemplo, ahí donde yo estoy, los del día sábado de la misa de 7 de la noche son hispanos, pero dan de cuenta que ellos van nada más como para cumplir y no ir el domingo a la misa, porque saben que les vale por el domingo, ¿verdad? Entonces, como que siempre están, no participan mucho, no saludan al padre, y están así como que, ay, ya quiero que se acabe la misa, ¿verdad? Cuando fue la vigilia pascual, cuando fue el domingo de Pascua, a partir del domingo de Pascua hasta Pentecostés, que son 50 días para la misa de Pentecostés, el padre dice, Armando, todos los días hay que renovar las promesas bautismales y bendecir a la gente con agua bendita, ¿verdad? Todos los días, por 50 días. Entonces, en el domingo, de las 7 de la tarde, los que menos participan,
Yo miraba que les echaba agua bendita y se ¿verdad? Y un día le regañé y le dije, es que usted lo importante que es sacramental, el agua bendita, está la presencia de Dios. Y ustedes no quieren ser bañados allá en México, en pueblos recónditos. ¿Cuántos no diría la gente porque fueron sacerdotes y rociara su frente de agua bendita? Y ustedes que van a tener 50 días aquí bañándose con agua bendita, no quieren recibirlo. Pues entonces tenemos que ajustar nuestra fe, nuestra creencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo no quiero abrazar esto, entonces Dios no puede hacer la fuerza que venga tampoco. Tenemos que ver que donde estamos tenemos que dar lo mejor de nosotros. Dios no quiere las cosas a medias. Dios no quiere la gente ¿verdad? Entonces tenemos que ser bien conscientes de los sacramentales, ¿verdad? Y darle el verdadero uso. Entonces, la Eucaristía, pues ya saben que durante la misa está dividida primero con los ritos de inicio, que es desde ¿cómo se llama? El saludo, donde se inicia con la señal de la cruz. ¿Sí saben el significado de la señal de la cruz? En el nombre del Padre, que está en los cielos, el nombre del Hijo, que vino a la tierra a salvarme, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que está en mí, pero que también está aquí en la iglesia, que está a mi alrededor, que está siempre conmigo, y que está en mi interior, ¿verdad? Y que está con mi hermano y mi hermana, y que lo posee, como yo lo poseo. Entonces, eso no es nada más, sino tiene un significado muy profundo, ¿verdad? Que debemos de reconocer que está la Santísima Trinidad ahí. Entonces, dentro del saludo inicia el Señor ten piedad, que es el momento donde el sacerdote, después de pedir que reconozcamos nuestros pecados, es un momento muy especial. ¿Por qué? Porque reconocemos que somos débiles, que somos humanos, que somos frágiles y que fallamos. En ese momento de la absolución general se nos perdonan los pecados de omisión y los pecados veniales, ¿verdad? ¿Cuáles son los pecados de omisión y los pecados veniales? Son los pecados chiquitos. Es decir, yo vengo para la iglesia, pero estoy viendo que hay una mujer que va bajando sus bolsas del mandado y yo la podía ayudar a subir a la bolsa. Yo dije, no la voy a ayudar porque pues se me va a hacer tarde, ¿verdad? Ese es un pecado de omisión. Un pecado venial, es decir, me hizo mi esposo, me dejó mal en frente de mi familia, pues ahora yo voy a también dejarlo en frente de mi familia, voy a poner el mal, ¿verdad? Es como por arrebatir en casa, empezar a formular algo en contra de alguien que supuestamente es alguien, ¿verdad? Entonces es una venganza, ¿verdad? Entonces esos pecados, ahora sí pequeños, se perdonan en la absolución general que del sacerdote, ¿no? Ya los pecados graves y los pecados mortales, eso sí lo tenemos que confesar. No nos dan acceso a recibir la Eucaristía. A veces me llama la atención que me dice que hay alguien que tiene un pecado mortal o vive pecado, en un pecado grave y en un momento dice, pues yo recibo la Eucaristía porque sé que Dios me ama, ¿verdad? Sí, Dios te ama, pero sabes una cosa, que tienes que preparar tu corazón para recibirlo, ¿verdad? Si no, pues no estás tú, en pocas palabras, jugando con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Está entrando a un cuerpo que está en pecado. Y después seguiría la liturgia de la palabra, que es leer, después de la gloria, se hace la oración de inicio, después las lecturas, que es la liturgia de la palabra, la aclamación antes del Evangelio y luego el Evangelio. Después del Evangelio llega la homilía, y después de la homilía nosotros renovamos nuestra promesa del Evangelio, y después se hace la oración universal, que son las necesidades de la iglesia y de todo el mundo. Si vamos a China, si vamos a Francia, si vamos a un país de Centroamérica, si vamos a México, en la misa siempre vamos a escuchar las mismas oraciones en su idioma, en el idioma diferente, pero porque es iglesia universal, que son las mismas oraciones para ese domingo específicamente, ¿verdad? Se pide por algo en especial. Y luego ya después viene la liturgia eucarística, que es la presentación del vino y el pan, que serán consagrados y que durante la consagración
que es la epíclesis, que es la venida del Espíritu Santo. Ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Es el momento más especial de la misa, la epíclesis se llama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sacerdote baja sus manos y viene la función del Espíritu Santo sobre ese pan y ese vino que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Muchas de las veces no somos conscientes. Muchas de las veces en ese momento estamos texteando a alguien, mandando un mensaje, o estamos contestando el teléfono, o estamos haciendo otra cosa, pero no estamos centrados en ese momento tan especial, donde se revela la gracia de Dios. Y luego ya después viene la comunión, ¿verdad? La comunión, recuerden que se recibe allá en California, como no sé si aquí, allá en California se recibe en la boca o se recibe en la mano. Ahora, se pone, si se recibe en la mano, se pone la mano izquierda arriba, la mano derecha abajo, se recibe Eucaristía, se consume, después de decir amén, el cuerpo de Cristo, amén, quiere decir yo creo, se consume y luego ya uno se va el recogimiento a su lugar para orar, para agradecer a Dios por lo que acabamos de recibir, que es la Eucaristía, que es su cuerpo y su sangre. Y también estamos invitados a ofrecer esa Eucaristía que acabamos de recibir por tu hijo que a lo mejor está enfermo, por tu hijo que anda descarriado, por tu hermana que a lo mejor necesita un trabajo, por algo. Y siendo instrumento también de Dios para los demás, para la salvación de los demás. Posteriormente viene el sacramento después del grupo de los sacramentos de sanación, que el sacramento de la reconciliación también es un sacramento donde nosotros confesamos nuestros pecados. Finalmente viene el sacramento, el grupo de los sacramentos del servicio, que es el sacramento de la orden sacerdotal y del matrimonio. El sacramento de la orden sacerdotal es específicamente para aquellos que tienen la vocación en sacerdocio, para aquellos que quieren servir a Dios. Y yo cuando recibí mi orden sacerdotal, recibí también mi anillo, ¿verdad? Como casado, porque yo estoy casado con la iglesia. En el matrimonio, la pareja elige casarse también con su pareja y reciben también los anillos como símbolo de unión, pero también como signo de fidelidad a él, como signo de fidelidad a la iglesia. El anillo tiene área circular, tiene es circular. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es infinito. El amor de Dios es infinito. Y se pone en el dedo anular porque es el único dedo que conecta a la vena del corazón. Es decir, que es el único dedo que tiene una vena, una arteria que conecta al corazón y se pone en el dedo anular con ese significado de que la persona que yo elegí para casarme está siempre en mi corazón y que yo le voy a ser fiel siempre, ¿verdad? Ese es el sentido. Y están en el grupo del servicio porque están llamados a servirse el esposo a la esposa, la esposa al esposo y a sus hijos en un futuro. Y por eso San Pablo II la consideró la iglesia doméstica, porque los padres son los primeros maestros en educar a sus hijos en la fe y en el amor de Dios y en el respeto a Dios y a los demás. Pues este es el tema que yo les quise compartir esta noche. Finalmente quiero cerrar con el aspecto de que, aunque no hablé mucho sobre el sacramento de la reconciliación, que es el sacramento que nosotros tenemos que constante. Entonces es necesario, así como les decía ahorita, a veces como con alevosía y ventaja dice, pues así como mi esposo me dejó en mal con su familia, yo también lo voy a dejar con mi familia en mal cuando yo tenga la oportunidad de tenerlo. Siempre es bien importante llamar al sentimiento por su nombre. Muchas parejas se destruyen porque nunca ha habido comunicación y nunca le saben dar al nombre al sentimiento. Es decir, en el momento que tu esposo te hizo sentir mal o tu esposa, hay que decir, ¿sabes qué? No me gusta cómo me tratas, me hiciste sentir mal. Y el otro va a aprender, o la otra va a aprender a entenderte y a respetarte y a saber que en ese momento no puede llamarte la atención y puede decirte de cosas. ¿Por qué? Porque no es el momento. Ya habrá un momento donde tienen que arreglar los asuntos, pero ahí en frente de los demás no es lo más sano, no es lo más prudente. ¿Y qué haces? Si no haces eso, tu corazón se va llenando de malestar, de enojo, y hay un momento que explotas, y a veces explotas con tus hijos, a veces explotas con quien menos reconciliación. Hay que llamarle al pecado por su nombre.
Los adultos tenemos la tendencia a decir, no, pues es que yo hice esto, pero a la vez hice esto, pero y nunca le atinan, ¿verdad? Por eso hay que decir, sí, yo soy criticón, yo soy envidioso, yo soy envidiosa, yo, y nunca decir, no, pues es que mi esposo, yo estoy así porque mi esposo, porque mi esposo, yo estoy así porque mi suegra, ¿verdad? Estoy así porque, no, pero no le echen la culpa a nadie. Nosotros tenemos la capacidad de dejar que nuestra alma, ¿verdad?, sea para Dios o sea para el enemigo, ¿verdad? En algún momento, no sé si han visto que a veces en las camionetas o en los carros, en la parte de atrás ponen "in loving memory of", ¿verdad? En la memoria que de mi papá, en la memoria de mi mamá y todo. Y le ponen un día, el miércoles de la Semana Santa, yo fui a buscar el sacramento de la reconciliación con un hermano sacerdote, porque yo quería iniciar el tríodo pascual confesado y preparado, ¿verdad? Al subir el freeway, atrás viene de mí un carro y tenía 2 líneas el freeway. Este carro de atrás tenía toda la libertad de venirse al otro extremo y seguir, pero yo me puse atrás de una grúa y una grúa venía bien despacio y yo venía tan contento de haber recibido la gracia del perdón que yo dije, me voy despacio porque quiero ahorita disfrutar del camino, quiero disfrutar, no, nadie me lleva a la carrera, nadie me está empujando, pero el carro de atrás me seguía empujando, ¿verdad? Me pitaba y me echaba las luces altas, ¿verdad? Aunque era de día, pero yo sentía que me echaba las luces altas y decía, ¿por qué? Y no me moví, y no sé qué es lo que pretendía. Y yo hasta me hacía el carro hacia un lado para que viera que enfrente había una grúa, que yo no era el problema. Entonces, ya yo iba así como me habían vestido en el carro, y yo dije, pues, ¿qué pretende esa persona, verdad? Pretende de que yo ahorita detenga la gracia que acabo de recibir del perdón, que me enoje. ¿Qué pretende esa persona? Total, me arrebasa y me hace una señal con un dedo del medio y se va, pero se me queda viendo y ve que soy sacerdote. Y yo dije, Dios me ha dado, me ordenó como sacerdote y me consagró las manos no para maldecir, sino para bendecir, y yo te voy a bendecir. Y cuando él sacó eso, la mano, el dedo de esa manera, yo lo único que hice fue eso, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Y se me quedó viendo, vio que traía el clerical y le pisa, ¿verdad? Todo lo que da. Y me quedé sorprendido porque decía atrás, "in loving memory of my dad", en la memoria de mi padre. Estaba manejando y yo dije, no sé cómo está su papá, el alma de su papá allá en el cielo, que su hijo acá está utilizando un instrumento a nombre de él y que él esté actuando de una manera negativa. Nosotros usamos un crucifijo, muchos de nosotros, eso es sacramental también. Entonces tenemos que entender que este crucifijo que cargamos nosotros es un signo y una señal de que somos cristianos y de que Cristo está en nosotros, y que yo tengo que tener la suficiente humildad para entender el corazón de él, de ella, de quien esté enfrente de mí. Aunque se equivoque, lo tengo que entender y lo tengo que perdonar también si me ofende, porque nosotros, decimos el Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Entonces, ante ese regalo del perdón, nosotros estamos llamados a practicarlo. Entonces, vuelvo a decir, hay que ser humildes para reconocer que necesitamos de Dios, que por nosotros no vamos a poder hacer nada. Hay que ser humildes para reconocer que la gracia de Dios está siempre en nuestro lado y que debemos de serle siempre fiel a la gracia de Dios. Y que aún en los momentos de dificultad, porque hay veces mujeres que me dicen, padre, quiero hablar con usted, sabe que ya ni me quiero confesar, porque cuando me confieso es porque sé que necesito recibir la comunión, pero sabe una cosa, yo me confieso y cuando llego a la casa ya llega el pleito con el marido, me empieza a regañar, me empieza a decir cosas que ya como que ya digo, pues ya no voy a recibir la comunión. Y yo vine el sábado a confesarme y mañana iba a ir a recibir la comunión, pues ya no, porque me enojé. Y le dije, mire, así como en el ejemplo que le decía del carro, yo tuve la capacidad de enojarme y de maldecir a este hombre que me hizo esa señal, o de enojarse conmigo, pero no lo hice. Yo dije, yo no voy a dejar que el enemigo me haga perder la gracia. Si en nuestras casas, en nuestros hogares, usáramos esa fortaleza que viene de Dios, quiere decir, a mí no me va a hacer enojar él o ella, porque yo tengo ahorita la gracia. En un momento voy a dejar que hable y después ya le diré, ¿verdad? Y hablaremos de una manera tranquila.
Pero ahorita él no, yo soy el único responsable si yo digo que otra persona dañe mi corazón y que me haga perder la gracia. Pues que ojalá que este tema les haya ayudado, que haya crecido también a entender el sacramento, la vida sacramental, y que sepan que hay que ser asiduos, ¿verdad? Y constantemente recibir el sacramento, los sacramentos que especialmente la reconciliación y la Eucaristía. Pues que Dios los bendiga, le doy la bendición, nos ponemos de pie para hacer la bendición. El Señor esté con ustedes. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por medio del amor y de la cruz y guarde sus cuerpos, almas siempre puros y sin mancha. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz, amar y servir a Dios y a los demás. La celebración de esta tema terminada. Demos gracias al Señor. Le cedo el micrófono.